hacer cine me encanta porque confluye ahí una acción física con una proyección pues mental, cuando no elemental. En fin, es algo donde confluyen diversas artes, tanto la literaria, por cuanto está basado en un guión, como de las imágenes pictóricas o la acción teatral y también la música, y no necesariamente de fondo, sino también la herencia, la cadencia musical de las imágenes sucesivas, concatenadas y todo esto. El cine me apasiona por ese lado, ¿no? Es verdad que la libertad última está en la escritura, pero es el combate con tu sombra, como en el boxeo. Y nunca he sabido quién gana, pero sospecho que más bien gana la sombra. He de confesar que para mí la vida no tiene ni antes ni después. Es más, no tiene ni tema. O sea, el tema se lo ponemos nosotros a posteriori. He buscado la espontaneidad de lo que surge y tener que atrapar lo inatrapable, como es el tiempo, el momento, el aquí y ahora. No se me verá rara vez, y quizá probablemente nunca, y cada vez menos, verme con un guión en el rodaje. Porque tengo la impresión, y además juego a ello, de preguntarle al ayudante de dirección, llegar y decir, ¿y qué película estamos haciendo? ¿Y de qué va esto ahora? Es un juego, pero hay algo como en todo juego, hay algo de verdad, ¿no? Quiero olvidar el guión. Hago como que pasa por primera vez. Y es más, caigo en mi propia trampa. Así me va. Quiero decir que probablemente me vendría mejor un poco más de previsión, o como hacía Hitchcock, que dibujaba los planos. No, yo tengo que tener la sensación de que eso pasa por primera vez. Es decir, es la impresión de que es una aventura. Y eso me estimula. La película que yo he hecho y que considero más comercial es Epílogo. Y además ahí me la jugué. Hasta compré una casa hipotecándola para poder, con el Banco de Crédito Industrial, tirar para adelante. Dije que no a La Colmena después de trabajar 2 años con Dibildos, que por cierto no me puso en el guión, es algo que le perdono, porque en un momento dado acabé harto de Dibildos y de Cela. No me gustaba, por ejemplo, Cela no me gusta nada, me parece. Tenía yo ciertos reparos al naturalismo, pero es que Cela me parece uno de estos especímenes de cafetería, con esa voz de tal, yo eso lo odio cuando alguien habla de esto así, por ejemplo. Estuve 2 años trabajando con Dibildos en el guión de La Colmena. Y en un momento dado tuve por primera y última vez en mi vida un ataque nefrítico y comprendí, es Dibildos y Cela. Entonces cogí todo lo que había escrito hasta entonces, se lo llevé y le dije, aquí lo tienes. Y bien, él correspondió no poniéndome en el guión, ya tenía el contrato, podía reclamarlo. A lo mejor todavía podemos reclamarlo. Pero me sentí tan aliviado. Tardé 5 años en hacer Epílogo. Estuve haciendo publicidad y no es que quisiera hacer específicamente esa película. Quería hacer otra película donde pudiera aportar la libertad literaria en fin, y la espontaneidad, que no fuera una adaptación en su momento. Y lo conseguí 5 años después, pero ese milagrosamente, porque esa película ahora ni se podría probablemente ni plantear como producción, fue un éxito, eso sí que fue un éxito. Y le dieron en Cannes el premio a la juventud y
y despertó un gran interés. Epílogo, una de las decisiones radicales que había tomado es que no tenía que ser Charo López. Y al final, zas, acabé con Charo López, que por cierto es posiblemente, es cuando de verdad, además está formidable. Bueno, una que me gusta mucho es, sobre todo la parte final, la parte segunda es Don Juan en los infiernos y El detective en la muerte, en la que quería citar. Que por cierto le gustó mucho y eso me honra. Me gusta mucho porque me dedicó un libro, Tavernier, que acaba de morir y que es un hombre que admiro mucho. Conocí a Buñuel gracias a Joaquín Jordá, porque él venía de Barcelona con Serena Vergano para proponerla para Tristana y pasamos una noche, pues una noche completa bebiendo y tomando sardinas y me pareció tan apasionante todo lo que decía que al día siguiente redacté una entrevista, le dejé la entrevista, y volví al día siguiente y entonces me recibió enfurecido. Yo no había dado una entrevista. Bueno, de hecho, además no había dado, efectivamente no dio ninguna entrevista, fue la única. Y le digo, no, si no hay problema, si por eso se la traigo, pues la rompemos y ya está. Y fui a romperla y dice, no, porque está muy bien escrita. Si tratara de mi portero me interesaría. Dijo eso. Bueno, Peckinpah era un personaje lleno de violencia, contenida o no contenida, sí, pero de una lucidez permanente. Bebía mucho, pero no perdía la lucidez, salvo en destellos así de violencia. Y estábamos tan hermanados espontáneamente que nunca sé muy bien en qué idioma hablábamos, sobre todo cuando la secretaria que nos traducía al francés desaparecía y seguíamos hablando cada uno, porque teníamos una relación espontánea y muy afectuosa. ¿Sí? Quería que hiciéramos una versión europea de 2, ya que, por su culpa, eso sí, pero bueno, había fracasado el proyecto americano. Hizo antes una película que se llamó La Cruz de Hierro y tenía el mismo presupuesto que la mía, o sea, bueno, que la nuestra, que era 2, de $5 millones y se pasó a $18 millones. Entonces los mismos productores consideraron que no podían entrar en un proyecto sin techo y dio al traste con 2. Fue una pena, o quién sabe, porque el Peckinpah de entonces realmente era un peligro. Hay una cosa que me asusta mucho. Ahora se habla a una velocidad tremenda. Entonces, no importa que sea mentira o verdad, es que se lo saben de memoria. La palabra el pensamiento no alcanza la palabra. Tienen un espacio, y eso lo ha dado los espacios televisivos, o véase los políticos, y entonces hablan a toda velocidad, que resulta obvio lo que es mentira y lo que es verdad en función del periodismo. Es decir, por ejemplo, el periodismo de una entrevista, el decir algo que no ha dicho el entrevistado, pues considero que es una tergiversación. Ahora, el entrevistado puede estar diciendo una mentira a la cual tú das crédito y ilustración publicándola. Nos estamos volviendo vendedores. Somos a ultranza vendedores, pero vendedores callejeros. No, sin ningún desprecio por los vendedores callejeros, que en ello les va su profesión y vida. Pero es verdad, se lanzan a venderte algo. Espero no estar vendiendo yo nada. Por ejemplo,
Al menos no es mi intención. Yo estoy tratando de hablar en función de lo que suscita o me preguntan o no, pero en modo alguno estoy tratando, vamos, es más, mi hija siempre me reprocha: papá, si no has mencionado la película o el libro en las entrevistas, se me olvida que estoy ahí para vender un libro o vender una película. Pero en cambio veo que todo el mundo habla para venderte algo, para vender. En las películas, evidentemente, estamos circunscritos a pasar por una taquilla, eso es lógico. Y en ese aspecto he de confesar algo. No he pensado nunca suficientemente en el público. He pensado en la obsesión de esto de un cine que incluso cuando aprendí a hacer cine, es decir, cuando hice un cine pues más ortodoxo, he tratado de que siguiera siendo que hubiera una confluencia entre diferentes artes, priorizándolo sobre el hecho de un posible éxito o no. Yo creo que escribo y hago cine persona a persona, de uno en uno. Cuando ya es multitud o tal, pues me temo que la percepción se degrada o va a otro nivel. Con eso no denigro las grandes películas o los grandes libros o las grandes audiencias, ¿no? Me quito el sombrero, pero prefiero encontrarme de uno en uno o de una en una, todavía mejor.